¿Alguna vez has contado cuántas veces te enojaste en el día? ¿Te enojas con otras personas o contigo mismo? ¿Sabías que el enojo puede afectar tu salud física y mental más de lo que te puedes imaginar? En el mundo actual, hemos malinterpretado muchas emociones, pero especialmente, y desde mi punto de vista, el enojo es el que más se ha malinterpretado. En algunos círculos sociales, incluso es bien visto. Si alguien tuvo muchos conflictos durante el día, la semana, y salió ganón de todos ellos, pues le aplauden, lo renombran, lo cargan en hombros. Otras personas salen a la calle, como decimos aquí en México, con la espada desenvainada, viendo y esperando a ver quién le va a ver la cara, quién lo va a atacar, para poder reaccionar ante ello. Y han hecho de esto algo normal, pero el punto es que no lo es. Y aparte, esto genera un gran desgaste en todos nuestros propios niveles. Bienvenidos a Conciencia Lemuria, un espacio para reflexionar de Casa Lemuria. Somos un centro holístico virtual para apoyar en el desarrollo del despertar de conciencia. Creamos cursos, herramientas y talleres, sobre todo contenido en nuestras plataformas para ayudar a los demás. Síganos en redes sociales como Casa Lemuria. Hace algunos años, aproximadamente hace como unos 8 o 9 años, yo salía a la calle, me subía al carro, teníamos un carro chico, teníamos un negocio familiar relacionado con las flores y muy seguido tenía yo que ir al mercado de la flor a surtir constantemente. Tenía que cruzar algo de trayecto, algo de la ciudad, y si no lo hacía en ciertas horas o en ciertos momentos me tocaba mucho el tráfico. Como yo tenía un carro chico, siempre yo sentía que los carros grandes o las camionetas se me echaban encima. Entonces, para mí, hacer el trayecto del mercado de la flor y regresar al negocio, pues siempre era como estar en guerra. De hecho, sentía que salía como si estuviera en la selva y esperaba ver quién o qué me generaba una situación de molestia o enojo. Y sucedió algo. Aproximadamente hace unos 7, 8 años a mi mamá le detectaron cáncer y entonces pasaron dentro de su periodo, antes de que trascendiera, pues diferentes situaciones que yo tenía que manejar rápido. Curiosamente, en esa etapa me sensibilicé mucho y recordaba cómo yo sentía ese agravio, esa agresión, cuando un carro, una camioneta me rebasaba, se me metía, iba muy rápido. Cuando yo estuve en situaciones donde yo tuve que manejar rápido y a lo mejor hacer cosas no muy debidas, cruzarme altos, metérmele a un carro sin avisarle, etcétera, por la precariedad de la situación que yo estaba pasando, pues yo generaba lo mismo. No significa que todos los carros o camionetas que en su momento se me cruzaron y se me cruzan en la fecha de hoy están en una situación de emergencia. Yo creo que la gran mayoría no lo está. Pero me hizo ver otra perspectiva de mi forma habitual de salir a la calle y de manejar. Algo que sí es real es que cada ser humano es un universo, literalmente. Yo no sé qué va pensando el del carro de enfrente, ni qué va pensando la persona que a lo mejor viene atrás pitando urgido. Puede que simplemente quiera llegar rápido al baño, que es una persona agresiva o que es alguien que trae una situación de emergencia. Tampoco me corresponde justificarlo ni tratar de comprenderlo. Pero sí es real que estas cuestiones me sensibilizaron. Porque aquí sucedieron dos cosas. Uno, la acción tal cual allá afuera. Y dos, los huecos, dolores y emociones que yo tenía internamente. Y ahí es donde se unen los dos universos, de la persona que va enfrente manejando y mi propio universo. Y muy seguramente no van a compaginar en esos momentos. Ojo, estoy hablando de una cosa tan cotidiana como salir a manejar. Estoy hablando de algo que no voy a poder evitar. Bueno, si pudiera, pero sería muy costoso vivir de puros taxis, de puros Ubers o andar usando el transporte público
para moverme de una forma que ahorita ya no estoy habituado, honestamente, y más porque me dedico a cosas que tengo que moverme bastante. Pero es real que estas pequeñas situaciones simplemente fueron las proyecciones de estos dos grandes universos que comento, el de la persona, que es muy respetable, y el mío propio. A partir de estas situaciones, sí me hice consciente de mis emociones, de lo que sucedía en mi mente, porque se convierten en un detonante, en una bomba de tiempo. Con esta situación que yo estaba viviendo, aparte, pues yo traía las emociones a flor de piel. Y no podía yo estar explotando y estar con todo el mundo atacándolo, porque muy seguramente iba a ser peor todo lo que yo podía generar que en la misma situación que yo estaba viviendo. Con el paso de los años, obviamente la madurez, las situaciones, las técnicas de meditación y todo lo que he estado aprendiendo con mi vida, me enseñaron a ser muy conscientes de mi enojo. Me di cuenta que vivía muy enojado. Y entonces el enojo no se convirtió en una reacción por un tercero. Se convirtió en realmente una parte de mí que estaba muy desproporcionada. Era como si una cosa del día a día normal de pronto se convirtiera en una adicción. Y esto me lo hizo ver mi esposa, que de una forma u otra ella me decía: necesitas llenar tu cubo de odio. Bueno, me lo decía de broma, pero realmente yo me di cuenta que sí, que cuando salía a la calle necesitaba enojarme, que si hacía una cola, una fila, o si pagaba algo en el banco o en la tienda, necesitaba encontrar un pretexto para enojarme. Y eso ya no era normal, eso ya no fue correcto. Entonces, empecé a hacer una serie de ejercicios muy sutiles que ahorita voy a compartir con ustedes y que empezaron por lo menos a concientizarme de esto, que no es normal. Pretextos para enojarnos sobran. Simplemente prendan la televisión. Incluso hasta los mismos contenidos de la televisión tradicional o de, por ejemplo, YouTube, funcionan más los que meten morbo, los que generan una opinión y los que pueden polarizar a un grupo de personas. Todos este tipo de elementos van a generar una emoción no muy buena. Entonces, hay que estar atentos, porque esta emoción es una emoción básica. Dentro de las corrientes filosóficas y dentro de este mundo del despertar, del despertar espiritual, del despertar de conciencia, el mundo de la metafísica o de la New Age, como le quieran llamar, sí nos habla de por lo menos entender que estas reacciones, pues se empieza a trabajar con la autoobservación. Hay que empezar a darnos cuenta que el ser humano es un ser integral y que se constituye por diferentes capas. La capa física, la capa mental, la capa emocional, la capa etérica. Depende de la corriente y la profundidad de la misma es cómo van a crear estas capas. Pero para no irnos tan lejos, el hecho de poder nosotros entender que estar enojado constantemente va a perjudicar estas capas y que no es normal, va a ser ya de mucha ayuda. Hay que ver también que si nuestra forma habitual de enojarnos o nuestra forma habitual de vivir con enojo es algo del día a día o de muchos días, pues de pronto se puede convertir como un tipo de adicción emocional a estar enojado, y que no es sano, no es normal, por muchas situaciones, pero las más importantes son el desgaste físico que conlleva esto, y es la parte de las filosofías que quiero tocar. El hombre occidental cree que las emociones y la mente son cosas diferentes, y no, somos un ser integral. Una emoción negativa constantemente retenida nos va a hacer un daño, un malestar, por lo menos en esta forma de pensar. Ya hemos vivido mucho tiempo en un mundo industrializado, occidental, capitalizado y todo lo que tiene que ver con vivir de este lado del mundo, y sabemos que pues hay muchas creencias o hay muchas ideologías que hacen que nos desconectemos de nuestra esencia, de nuestro ser, de Dios, de algo trascendental. Bueno, eso ya lo traemos muy masticadito. Hoy vamos a pensar, a jugar, a soñar
con que somos un ser integral y todas estas partes de nosotros están integradas. En parte, y esto es abuelo de pájaro, esta es una parte de la filosofía oriental y de algunas escuelas occidentales discretas. Entonces, si yo tengo una emoción retenida no muy buena, ¿qué va a pasar con mis emociones? ¿Y qué va a pasar con mi cuerpo físico? Eso es para reflexionar y entender. Entonces, vamos a empezar a trabajar, por lo menos, concientizando cuántas veces pasan en el día. Muchas veces llegamos cansados al final del día y, bueno, no sé cuántos de ustedes hayan hecho esta declaración. No hice casi mucho, pero me siento agotado. O se fue el día y casi no hice nada, pero me siento muy cansado. Y a veces son las emociones que estamos sosteniendo durante el día lo que hace que nos agotemos. Porque mantener una emoción también es una cuestión de energía física. Entonces, si empezamos a entender y observar estas diferentes partes de nosotros mismos, con el hecho de ya ponerle un observador a la situación, empieza a ayudar a concientizar. Y eso es empezar a trabajarlo. Porque es diferente salir a la calle, reaccionar sin ni siquiera pensarlo y sentir que esto es normal y habitual, a de pronto salir a la calle y tener una lupa con nosotros mismos. Y puede venir la misma reacción por la misma situación, pero ya nos estamos observando. Entonces, esto ya empieza a generar un cambio. Los cambios no tienen que ser abruptos ni de la noche a la mañana. De hecho, esos generan rebotes. Tienen que ser paulatinos y constantes. El juego de la vida no son 100 metros planos. El juego de la vida es un maratón, donde la disciplina, la constancia y la resistencia son importantes para hacer estos verdaderos cambios. Entonces, vamos a empezar a ver cuántas veces nos jugamos en el día. El segundo punto que nos va a ayudar bastante es también empezar a ser responsables, obviamente, de nuestras reacciones. ¿Cuántas veces me enojé conmigo mismo? ¿Y cuántas veces me enojé con otros? O por la culpa de otros. Ojo, no lo creo yo realmente así, pero es la forma como a veces los verbalizamos. ¿Por qué estás de malas? Es que el güey de enfrente, es que el pendejo de acá, es que no sé quién. Bueno, al final todo el mundo está mal. Hay una frase que mamá me comentaba que decía mucho mi abuelo, un abuelo que yo no conocí, que decía que si los pendejos flotaran, diario estaría nublado. Bueno, ahí es donde nos tenemos que frenar un poco y concientizar. Si yo soy la persona más lúcida del mundo y enfrente de mí estoy lleno de pendejos, pues obviamente aquí hay algo que no cuadra. Hay un principio en el Kybalión que se llama ley de correspondencia, que dice que atraemos lo que somos. Si yo veo gente que es agresiva afuera, o que me atropella afuera, o que me quiere hacer daño afuera, o N cantidad de cosas, pero que es allá afuera de mí, muy seguramente yo estoy vibrando igual. Una vez una persona me dijo, ¿por qué me dices que vibro igual si yo nunca le he pegado a alguien y a mí me han pegado? Esta forma de entender las leyes universales no son superficiales, son profundas. El que pega, pega por inseguridad. El que recibe, recibe por inseguridad. Y ahí es donde vibramos igual. Ojo, estos esquemas no son así de sencillos ni de simples. Son muy profundos y son para reflexionarse y analizarse. Pero esto es, digamos, como un mapa, un indicador. Claro que ustedes pueden profundizar muchísimo con ello. ¿Quieren estudiar las leyes universales? Cómprense el libro del Kybalión. Es un libro delgadito y sencillo que se debe de leer muchas veces. Si quieren un libro más masticable y que toque más o menos lo mismo, cómprense El juego de la vida de Florence Scovel o algunos de los volúmenes de Metafísica 4.1 de Connie Méndez. Son libros muy buenos para empezar a comprender esto y ahí van a encontrar también ejercicios. Cuando empezamos a concientizar estas cuestiones, vamos a poder entender que vivimos enojados mucho tiempo y a veces, pues muchas veces no es contra el de enfrente, sino realmente es contra nosotros mismos. Y ahí va a ser
un momento para empezar a sanar algo adentro que hace que estemos así, enojados. El enojo puede ser por una cuestión de autoestima, por una cuestión del pasado, por algo. La raíz del enojo pueden ser variadas desde el punto de vista terapéutico, holístico, no psicológico. Los psicólogos tendrán sus formas y ayudarán. Y esta es la invitación. Si ustedes ya detectaron esto y no han podido manejar el enojo, vayan con algún experto o por lo menos empiecen a leer algún libro, algo que les ayude a explorar más. Pero el ser humano no vino para vivir enojado. Si vemos, por ejemplo, los animales, cuando sacan su enojo, generalmente y de una forma natural, no ya ni los domesticados. Cuando vemos, por ejemplo, las aves o en el bosque, el enojo tiene que ver mucho por pequeños lapsos que tienen que ver con algún mecanismo de supervivencia. Pero no me imagino que un día un león se despierte de malas porque está haciendo mucho calor en la sabana y me volteó a ver muy mal la leona y el cachorro no, o sea, los leones se enojan porque los molesta el cachorro o porque la comida, por cosas muy puntuales. Y de hecho yo casi estoy seguro que los animales se ponen agresivos por cuestiones de supervivencia y son menos veces que un humano cuando sale a la calle. Digo, ahora sí que estoy aventando una idea, un pensamiento sin ningún tipo de sustento. Pero, ¿contra quiénes me enojo? ¿Contra quién va esta cuestión? Aquí no vamos a solucionarlo con un simple video ni en 5 minutos. Pero sí vamos a poder decir, bueno, honestamente sí vivo enojado y no está bien vivir mucho tiempo enojado. ¿Qué podemos hacer? Empezar a concientizarlo. Otra forma es empezar a sacar ese enojo. Hay enojos profundos. Yo ahorita estaba hablando de cuestiones del día a día, cuando nos acostumbramos a vivir enojados. Pero hay dolores muy profundos, de mucho tiempo, que generan un enojo constante. Y eso puede generar ira o rencor. También, por lo menos aquí en México, hemos malinterpretado mucho una palabra. Hemos interpretado que, por ejemplo, hay que tener coraje para X cosas, o esta persona es corajuda. Bueno, aquí nosotros a veces utilizamos esta palabra con doble propósito. Coraje puede ser un sinónimo de enojo. Esa persona tiene mucho coraje en la vida. Pero también coraje habla de empuje, de fuerza de voluntad. Bueno, aquí no estamos hablando del coraje de voluntarioso, sino el coraje que es el sinónimo del enojo. Y de pronto dicen, es que esa persona tiene mucho coraje y por eso sale adelante. Bueno, pues eso es propositivo. Pero cuando hablamos de que esa persona vive con mucho coraje, vive con mucho enojo, pues es que así es su carácter, pues no es muy sano, no es muy bueno. ¿Cómo reaccionamos al enojo? ¿Me lo trago, implosiono o sobrereacciono? ¿Cómo sería mi vida si dejara de enojarme? ¿Qué problemas de salud he podido acarrear por estarme enojando constantemente? Enojarse no nomás es sacarlo de forma exterior. A veces implosionamos. Esta y muchas preguntas más se pueden hacer para que conozcan. Enojarnos es un mecanismo de defensa. El enojo va a sacar partes de nosotros para proteger, para cubrir cosas que son importantes ver por ellas. Pero no tenemos que enseñarnos a vivir con muchos enojos constantemente, todo el día, todos los días. Tenemos esa idea, esa falsa idea, que la felicidad son momentos y que en la balanza de la vida, la felicidad siempre tiene que sopesarse contra una emoción negativa. El enojo, la tristeza, la angustia. No, la felicidad es una forma de vivir. El enojo y las demás emociones no muy buenas, cuando son constantes, tienen su propósito. Lo malo no es la emoción en sí, lo malo es el volumen y la exposición que le damos en mucho tiempo dentro de nuestra propia vida. Pero este es un trabajo personal.
hay muchas formas de poder trabajar esto ya hoy en día. Una vez que nosotros concientizamos esto, vamos a poder trabajar perfectamente bien. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Vivir felices. Si estás razonando con lo que estás escuchando, nos ayudarías mucho dándole like al video, compartiendo en la caja de comentarios tu propia experiencia. Por favor, síguenos para que no te pierdas nuestro contenido. En conclusión, un gran paso en el inicio de saber manejar el enojo es identificarlo, reconocerlo y aceptarlo. Siempre y cualquier cosa generalmente que yo quiero trabajar, manejo esos tres principios: identificarlo, reconocerlo y aceptarlo. A partir de ahí, pues puede haber formas y técnicas, como lo comentábamos, pero no echen en saco roto esta sugerencia. Busquen a un profesional, un coach, un terapeuta, un psicólogo, para que les dé mejor enfoque, más personalizado y más herramientas, claro. Aquí hay una muy básica y muy sencilla que de hecho en la época de los 90 aquí en México se utilizaba en una campaña publicitaria para los papás de esa época o los adultos de esa época. Se llamaba Cuenta hasta 10. Antes de sobrereaccionar, era invitar a los adultos que se frenaran y respiraran y contaran hasta 10. Y ya después de eso tomaran la decisión de corregir o de argumentar. En serio, ayuda mucho. No por el hecho de que el número 10 haga algo mágico por sí solo, sino porque muchas veces nuestras reacciones son inconscientes. Y entonces pasa una consecuencia que probablemente sea un poco difícil resolver después. Si nos enseñamos a manejar nuestras reacciones, muy seguramente no va a haber tantas cuestiones o errores dentro de nuestro funcionamiento. Si nos frenamos y contamos hasta 10, el paso siguiente va a ser algo pensado, algo concientizado. Ya después, pues ya se resolverá y se manejará como sea. También, si después de contar hasta 10, nos damos un tiempo para hacer 3 respiraciones del ritmo personal, no de una cuenta perfecta. Aquí no me gusta a mí mucho utilizar los segundos, porque cada quien tiene una fuerza pulmonar diferente. Pero si hacemos en el ritmo personal 3 respiraciones, respiro, mantengo y exhalo todo por la nariz 3 veces, después de contar hasta 10, seguramente va a ser más acertado lo que venga después. Esto no significa de dejarnos que nos atropellen o que rebasen los límites que estamos poniendo, no. Significa que cualquier cosa que venga después de una situación que no nos gusta, que nos agrede a nosotros, sea una acción y no una reacción. Y minimice el enojo. El enojo es algo que va a estar con nosotros de por vida, siempre. Pero es diferente vivir con él constantemente y hacerlo algo habitual que hacerlo esporádicamente y cuando se debe. Te invitamos a que explores nuestro contenido en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, como Casa Lemuria. Si te ha gustado este contenido, seguramente te gustará todo lo demás que creamos. Dale like al video, síguenos, dale click a la campanita. Esto nos ayuda mucho. Comparte ahí en la caja de comentarios. Y recuerda, hoy es el mejor día para empezar. ¿Qué acción tomarás?